A continuación vamos a hablar del derecho penal económico. Como lo hicimos en relación con otros bloques, también vamos a estudiar varios grupos. Y el primero es la parte general de los delitos económicos o de la delincuencia económica. Para comenzar entonces vamos a hablar sobre el concepto. Vamos a hablar entonces de cuál es el concepto del derecho penal económico. En relación con el concepto del derecho penal económico, la doctrina mayoritaria sigue los postulados del profesor alemán Klaus Tiedemann. El profesor Klaus Tiedemann define el derecho penal económico desde el punto de vista amplio y desde el punto de vista estricto. Desde el punto de vista amplio, el derecho penal económico se entiende como el conjunto de normas que protegen el orden económico social. El orden económico social. Aquí entonces nosotros encontramos delitos, todo tipo de delitos que afectan el orden económico social. Y como su nombre lo indica, el listado de delitos que afectan el orden económico social es bastante amplio. Primero encontramos los delitos contra el mercado y los consumidores, como el acaparamiento, la especulación, la usura, el agiotaje, el ofrecimiento engañoso de productos y servicios, el pánico económico, todos esos delitos entonces que afectan el mercado y los consumidores. En segundo lugar, encontramos a los delitos financieros, es decir, a los delitos cometidos en el ámbito financiero. Aquí encontramos delitos como la captación masiva y habitual. Encontramos las operaciones no autorizadas entre accionistas. Encontramos delitos como la utilización indebida de fondos captados del público. Luego encontramos un tercer bloque de delitos, que son los delitos constitutivos de lavado de activos. En Colombia nosotros tenemos 4 delitos constitutivos de lavado de activos, que son puntualmente el lavado de activos propiamente dicho, la omisión de control, el testaferrato y el enriquecimiento ilícito de particulares. Bien, luego encontramos los delitos contra la hacienda pública. Luego encontramos los delitos contra la propiedad intelectual y luego pues otro grupo de delitos que pueden afectar de manera indirecta el orden económico social. Por ejemplo, hay delitos contra la administración pública que afectan el orden económico social. Por ejemplo, el soborno transnacional. Entonces realmente acá el listado es bastante amplio. Bien, pero también tenemos un derecho penal económico en sentido estricto. En sentido estricto, el derecho penal económico se entiende como el conjunto de normas que buscan tutelar la intervención del Estado en la economía. Aquí entonces los delitos son mucho más estrictos. No tenemos un listado tan largo. Hay un poco de debate sobre qué delitos incluimos en un concepto estricto. Podemos incluir, en todo caso, pues ya pues el componente más fuerte, como son los delitos contra el mercado y los consumidores,
los delitos financieros y el lavado de activos, aunque pues reitero, pues de todos modos hay un poco de discusión sobre qué incluimos en lo amplio y qué incluimos en lo estricto. Esta tesis de la distinción entre un derecho penal económico amplio y estricto, reitero, pues es de creación alemana, particularmente el que más lo ha trabajado es el profesor Klaus Tiedemann, pero pues también muchos profesores en Iberoamérica lo han seguido. Particularmente en España hay que mencionar al profesor Carlos Martínez Buján, autor de varios tratados de derecho penal económico, y también al profesor Miguel Bajo Fernández, pero pues reitero, es una postura muy seguida en toda Iberoamérica. Dicho eso, entonces pasamos al segundo punto, y es el bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado a través de los delitos económicos, del derecho penal económico? En relación con el bien jurídico, aquí tenemos como siempre varias tesis. La primera, la más acogida, la mayoritaria, es la del orden económico-social, orden socioeconómico en España. En este sentido se entiende que lo tutelado es el orden económico, es por supuesto la economía, pero dentro de un sistema económico enmarcado en un modelo de Estado. Es un orden económico social. Es la tesis mayoritaria, reitero, es una tesis que ha sido muy trabajada en Alemania por el profesor Klaus Tiedemann, pero también es la tesis mayoritaria en España. Y cuando hablamos de mayoritaria, hablamos de casi toda la doctrina. Realmente no hay muchas otras tendencias sobre el bien jurídico genérico tutelado por los delitos económicos. Sin embargo, ya comienzan a surgir otras tesis sobre cuál puede ser el bien jurídico tutelado en estos delitos. Se entiende en algunos casos, por ejemplo, que desde el funcionalismo tendríamos los roles de los sujetos económicos, que es otra tesis derivada del funcionalismo penal. Y algunos profesores en Latinoamérica estamos trabajando en otra tesis, que es la de la libertad económica. Consideramos que el concepto de orden económico es un concepto que tiende más hacia el Estado que hacia los ciudadanos, y que si quisiéramos ubicar un bien jurídico afectado en general por los delitos económicos, estamos más cerca de la libertad económica, la libertad de los sujetos económicos, que puede ser afectada en el caso de este tipo de delitos, delitos como el fraude, por ejemplo, los fraudes, todas estas modalidades de fraudes socioeconómicos, como el agiotaje, como la especulación, como el acaparamiento, ofrecimiento engañoso de productos y servicios. Todo lo que afecta finalmente es la libertad económica. Y asimismo entendemos que ese concepto de libertad económica es un concepto constitucional, es un concepto que tiende hacia los ciudadanos, es un concepto que puede ser afectado por todos estos delitos, no solamente por los que les mencioné. Por ejemplo, en los delitos financieros también se afecta la libertad económica, en el lavado de activos también se afecta en general pues, el funcionamiento de la economía, pero muy esencialmente la libertad económica. Entonces, pues esta es una tesis que venimos trabajando algunos profesores. En Colombia lo trabajamos particularmente en un libro, en este libro de Derecho Penal Económico, parte general, con la profesora Paula Ramírez Barbosa. Bien, en todo caso, pues para concluir esta parte sí reitero que la tesis mayoritaria sigue siendo la del orden económico. Bien, pasamos a el siguiente punto, que es la evolución. Vamos a ver un poco acá la evolución genérica de los delitos económicos. Sobre todo, quisiera mostrar que es necesario romper un paradigma que se ha trabajado por algunos autores en los últimos años, en las últimas décadas, y que el derecho penal económico es algo nuevo. El derecho penal económico no es nada nuevo.
Tan no es nuevo que ustedes encuentran muchos de estos delitos contemplados en el Código de Hammurabi. Es decir, uno de los códigos o legislaciones penales más antiguas de la humanidad, antes incluso del derecho penal romano, antes del derecho penal de la Edad Media, en fin, nosotros encontramos antecedentes supremamente antiguos. Entonces, vamos a hablar un poco aquí de una historia general de los delitos económicos. Para comenzar, pues tenemos que hablar de las civilizaciones antiguas. Las civilizaciones antiguas ya tenían conductas punibles propiamente económicas. Reitero, el Código de Hammurabi en Mesopotamia consagraba delitos como el acaparamiento y la especulación, que son de los delitos económicos más clásicos que tenemos en el mundo. Posteriormente, ya cuando hablamos del derecho penal romano, si bien en el derecho penal romano la gran mayoría de los fraudes se sancionaban a través de la estafa, pues también teníamos residualmente algunos delitos que consagraban fraudes económicos, delitos como por ejemplo la alteración de pesas y medidas que existía en el derecho penal romano. Entrando en la Edad Media, tenemos que hay algunos textos que consagraban en la Edad Media delitos económicos. Entonces, por ejemplo, el fuero juzgo y las 7 partidas de Alfonso X el Sabio consagraban delitos como la alteración de pesas y medidas, que no es una estafa propiamente, porque es un delito de peligro y de mera conducta que consistía en alterar las medidas, las pesas que se utilizaban para pesar o medir productos. Tenemos también la especulación, incluso la usura ya se sancionaba como delito. Más adelante tenemos ya que comenzar a hablar de los primeros códigos penales. Y en los primeros códigos penales tenemos pues un listado bastante amplio de delitos económicos. El Código Penal Napoleónico del año 1810 en Francia retomó muchas de esas conductas de las que ya les he venido hablando. Ustedes encuentran ahí la especulación, encuentran también lo que es la alteración de pesas y medidas. Y pues hay que señalar un tema, y es que en relación con la estafa, para ellos la estafa es un tipo penal mucho más amplio que para nosotros. Ellos tienen un listado bastante amplio y ya desde esa época se encontraban más de 8 formas de fraudes distintos, y algunos de esos fraudes eran fraudes cometidos en el ámbito económico, aunque con las características propias de la estafa. Y de ahí para adelante pues encontramos muchos otros códigos penales, Código Penal Español de 1822 que retomaba muchas de las conductas que estaban tanto en el fuero juzgo como en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Encontramos el Código Penal de Sanardelli en el siglo XIX, encontramos igualmente los primeros códigos penales latinoamericanos que se hicieron con fundamento pues en todas estas regulaciones. Entonces, en los primeros códigos penales del sector europeo continental ya encontramos delitos económicos, muy tendientes especialmente a la parte de los delitos contra el mercado y los consumidores, en todo caso. Bien, siguiendo con la evolución, encontramos un punto muy importante. Encontramos la creación de los primeros delitos tributarios en estatutos específicos. Si bien delitos tributarios, pues podemos encontrar también durante gran parte de la historia, es muy curioso cómo después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a crear estatutos u ordenanzas tributarias, como las finanzas sufrían una crisis tan grande después de las guerras, o durante las guerras también, pues entonces encontramos que defraudar al Estado se convertía ya no simplemente en algo sancionable administrativamente a través del derecho administrativo sancionador, sino incluso también a través del derecho penal. Y es aquí donde encontramos un antecedente muy importante
en la llamada RAO, la ordenanza tributaria alemana del año 1919, que inspiró muchos otros ordenamientos jurídicos europeos después de la Primera Guerra Mundial. Bien, en esta evolución también tenemos que hablar de un antecedente muy interesante que se da con la creación de estatutos penales bancarios en Italia. En los años 30, ustedes saben, el Código Penal italiano de esa época se expidió en el año 1930, pero además de manera complementaria se fueron creando muchas legislaciones de derecho penal especial que complementaban el Código Penal italiano. Es una de las características del derecho penal italiano, y dentro de esas estaban pues leyes penales bancarias que sancionaban fraudes en el área de la banca y de las finanzas. Particularmente también en el Código Penal italiano de 1930 tenemos un componente muy importante, un bloque muy importante de delitos contra el orden socioeconómico. Y les hablo especialmente de esto porque el Código Penal italiano de 1930 tuvo una influencia importante en relación con estos delitos en el Código Penal colombiano de 1936, y que luego se va a conservar en los siguientes códigos penales. Realmente, si ustedes toman la legislación del Código Penal de 1936 con la regulación de nuestros códigos penales posteriores, pues realmente vamos a encontrar delitos muy similares con una redacción muy similar. Bien, siguiendo con la evolución, encontramos una séptima etapa. Esa séptima etapa la vemos ya con la creación de leyes penales económicas en todo el mundo, y en especial en Europa. Dentro de estas encontramos, por ejemplo, la ley de lucha contra la criminalidad económica en Alemania, también después de una guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1949, y poco a poco también otros países comienzan a consagrar leyes específicas de materia de lucha contra la criminalidad económica, muchas de ellas muy enfocadas también en relación con la corrupción. Entonces aquí tenemos la época de leyes penales especiales después de la Segunda Guerra Mundial. Una octava etapa la encontramos en los años 80. En los años 80, particularmente con la lucha contra el narcotráfico. Dirán ustedes, ¿el narcotráfico es un delito económico? Pues en principio no, aunque sí afecta, por supuesto, la economía de las naciones, la economía lícita. Sin embargo, el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico va a generar otro delito, que es el delito de lavado de activos. En los años 80, finales de los años 80, primero en algunos países de Europa, 1985, 1986, luego pues más adelante 1988, y en general a finales de los años 80, con la suscripción de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico de sustancias ilícitas. Vamos a mirarlo pues en el bloque correspondiente. Se crea un delito específico que se comete cuando se reciben, administran o transfieren bienes de procedencia del narcotráfico. En un comienzo el lavado de activos estaba directamente enfocado en el narcotráfico, pero luego vamos a ver cómo se va a extender hacia la lucha contra otras conductas punibles, especialmente otros delitos económicos, corrupción y criminalidad organizada. Pero pues eso lo veremos más adelante. Poco a poco entonces los países empiezan a consagrar el lavado de activos, y eso también va a generar un movimiento muy importante por la vigilancia, la supervisión
de las actividades de las instituciones financieras, que se va a desencadenar en el noveno momento o en la novena etapa, que son legislaciones penales financieras muy fuertes, en los años 90 especialmente. Tanto pues para controlar el lavado de activos como otra serie de fraudes que se estaban presentando. Hay una relación muy estrecha entre las crisis económicas y los delitos económicos, y en los años 90 hubo un auge muy grande de la creación de leyes penales en materia financiera, primero en países del sistema anglosajón y luego países de la Europa continental y luego también pues algunos países latinoamericanos. En esta época de leyes penales financieras, pues tenemos que comenzar hablando de una serie de informes que señalan la gran existencia de fraudes que se pueden presentar en el sector financiero, como el informe Cadbury, como el informe Hampel, como el informe Peters, que señalan la necesidad primero pues de crear unos sistemas de auditoría muy fuertes en el sector financiero, pero segundo también de generar delitos específicos relacionados con el fraude financiero. Bien, en esa época también pues vamos a ver varias crisis económicas muy fuertes. El año 1998 hubo una crisis bastante importante y pues eso incluso generó pues una regulación muy fuerte hacia el sector bancario, sector financiero, y también se empezaron a descubrir fraudes muy grandes como el fraude, el caso de Enron, por ejemplo, y eso pues a su vez generó pues legislaciones muy fuertes como la Sarbanes-Oxley Act del año 2002, que establece pues una serie de restricciones para todo el sector financiero y especialmente para la bolsa. Bien, finalmente pues ya lo que encontramos es una última época, la época de corrupción privada. Hay una preocupación muy grande por la lucha contra la corrupción privada, precisamente después de muchos escándalos que se presentaron en el mundo finales de los años 90 y comienzos de la siguiente década, de consagrar la corrupción privada. No todos los países la tenían, pero poco a poco se viene implementando en todo el mundo. Estas son unas fases de cuál ha sido el desarrollo histórico del derecho penal económico. A su vez, tenemos que hablar que el desarrollo más importante en relación con el estudio de delitos económicos, curiosamente, ha sido desde la criminología. Vamos a hablar entonces a continuación de las diversas escuelas criminológicas que han analizado el fenómeno de los delitos económicos. Bien, vamos a hablar aquí entonces del análisis criminológico de la delincuencia económica. Bien, el análisis criminológico de la delincuencia económica parte de una problemática. Parte de la problemática que los delitos económicos son cometidos por sujetos económicos, por sujetos que en principio tendrían las características de ser comerciantes, personas profesionales, personas muy estudiadas, lo cual rompía totalmente el paradigma del positivismo criminológico, rompía totalmente el paradigma del delincuente nato, rompía totalmente el paradigma de esos individuos que sufrían atavismo o enfermedades mentales en algunos casos, que los llevaban por sus pasiones a cometer delitos, o también rompía el paradigma de Enrico Ferri, de las causas sociales del crimen. No, aquí estamos hablando de delincuentes poderosos y por lo tanto es necesario generar nuevas tesis para el análisis de esa criminalidad económica. Y es en los Estados Unidos donde más se ha analizado el tema a través de una serie de tesis
que les voy a comentar a continuación. La primera y más conocida de todas, la tesis de los delitos de cuello blanco. La tesis de los delitos de cuello blanco, también llamada White Collar Crime, de parte de un experto criminólogo, Emil Sutherland, quien va a señalar que la criminalidad económica no surge de sujetos especialmente violentos, tendientes a la comisión de crímenes pasionales, sino surge de otros sujetos, de individuos poderosos, de sujetos de cuello blanco. Cuello blanco, precisamente en esa época, lo que implicaban era individuos con poder y sobre todo con poder económico. Hoy en día, pues cuello blanco, pues tenemos todas las personas que salimos a trabajar en determinados climas. La verdad, pues hoy en día hablar de cuello blanco, pues no sería una característica central de pues quienes cometen estos delitos, pero pues en esa época las diferencias sociales serían incluso mucho más marcadas que hoy en día y por lo tanto pues se pensaba como todo individuo que tenga un cuello blanco entonces es una persona poderosa económicamente en la sociedad. La delincuencia de cuello blanco para Sutherland tiene una serie de características que vamos a mirar a continuación. Primero, la criminalidad de cuello blanco es una criminalidad de los poderosos, de personas con poder. Es un poder económico o un poder político y eso hace que muchas veces pues salgan absueltos o incluso si son condenados no vayan a la cárcel. En segundo lugar, la criminalidad de cuello blanco tiene la característica de que es una criminalidad profesional. La economía es una actividad profesional, es una actividad que no puede realizar cualquier persona. Es necesario que el sujeto tenga determinados conocimientos. No se requiere pues que haya tenido una carrera profesional, pero sí que tenga determinada experiencia y experticia muy específica. Fíjense ustedes, la mayoría de estos delitos financieros, pues no pueden ser cometidos por un individuo que no conozca cómo funciona el mercado financiero. Los delitos socioeconómicos no pueden ser cometidos por individuos que no conozcan cómo funciona el mercado y los consumidores. En fin, es una delincuencia profesional. En tercer lugar, es una delincuencia organizada. Una delincuencia organizada, generalmente aquí encontramos cárteles, aquí no encontramos o es muy raro encontrar sujetos individuales, generalmente son todos grupos generados para la comisión de delitos económicos. Y en cuarto lugar, un tema reputacional y es que en general el criminal de cuello blanco no pierde su reputación dentro de la sociedad. Generalmente son individuos que incluso políticamente muchas veces pueden ser condenados y luego de eso se pueden presentar a otras elecciones y si no existen inhabilidades generales, pues generalmente son nuevamente reelectos. Bien, luego encontramos otra tesis, otra teoría que es muy importante, que es la teoría de la decisión racional. Decisión racional. Decisión racional, ¿qué implica? Esta tesis es una tesis de la Escuela de Chicago que señala que el criminal económico es un individuo racional, no es un individuo pasional. Y por ello, pues toma decisiones inteligentes, de acuerdo a una regla, la regla costo-beneficio. Si son mayores los beneficios y menores los costos, pues el individuo puede tender a la comisión del delito. Eso implica un análisis utilitarista de lo que puede llegar a ser el crimen económico. Entonces el crimen económico por regla general no lo podemos estudiar en torno a pasiones desbordadas de un individuo como muchos criminales pasionales, sino lo que tenemos que analizar es, bueno, el individuo tenía la oportunidad de cometer el crimen porque pues tenía muchos beneficios y muy pocos costos de su conducta. Entonces acá lo que tenemos que estudiar esencialmente es, bueno, cuáles son los costos que puede generar el crimen económico. Y a partir de ahí, pues precisamente podemos comenzar a señalar unas formas de lucha contra la criminalidad económica. Y también tenemos que ver cuáles son los beneficios que da a su vez
la criminalidad económica, porque pues si son muy altos los beneficios, si no cortamos los beneficios que da la criminalidad económica, pues lamentablemente nos vamos a encontrar con que se puede llegar a disparar la criminalidad económica. Luego tenemos a la tesis de las actividades rutinarias. Bien, también muy relacionada con la Escuela de Chicago en los Estados Unidos, la tesis de las actividades rutinarias señala que el crimen en general surge de actividades rutinarias, es decir, de actividades que se aprenden de otros individuos y además que se cometen de manera frecuente, que se cometen ante estímulos. Esta tesis de las actividades rutinarias señala que en la criminalidad en masa, como lo es la criminalidad económica, esta surge de acuerdo a una serie de situaciones. Primero, delincuentes motivados. Es necesario siempre para un crimen un delincuente motivado, para un crimen económico, por supuesto. Un criminal motivado. ¿Motivado por qué? Pues por unos altos beneficios. Si no hay beneficios en un crimen, pues no va a haber criminales económicos. El crimen económico surge entonces de la posibilidad de un beneficio. Y de otro lado tenemos a víctimas que presenten oportunidades. Víctimas que den oportunidades. Esas oportunidades pues implican que hay sectores que generan oportunidades para el crimen y especialmente para el crimen económico. Sectores, por ejemplo, que no están suficientemente controlados en la economía. Sectores que, por ejemplo, no tengan suficientes auditorías. Empresas en las cuales pues no existan juntas directivas fuertes. Mercados económicos en los cuales no exista un mínimo de regulación de precios. En fin, pues todos esos son simplemente oportunidades. Y finalmente, pues ya en la segunda mitad del siglo XX encontramos pues tesis también que no solamente están asociadas a la criminalidad económica, sino a otras formas de criminalidad, pero que explican muy bien los crímenes económicos, como son las tesis de la criminología crítica. Tesis de la criminología crítica, muy trabajada en los Estados Unidos por Young, pero también en Italia por el profesor Alessandro Barata, que señala que pues en general el derecho penal surge del control social y particularmente en el caso de la criminalidad económica son muy críticos porque señalan que en las tres fases de la criminalidad primaria, la secundaria y la terciaria, pues siempre hay un beneficio para los criminales económicos. Es decir, en la fase primaria, que es la fase legislativa, encontramos leyes más laxas. En la fase judicial encontramos menos sentencias y en la fase penitenciaria lo que encontramos es finalmente pues menos aplicación de penas privativas de la libertad. En las últimas décadas también ha surgido un movimiento muy interesante y es un movimiento crítico hacia la consagración de delitos económicos. Particularmente, la Escuela de Frankfurt ha sido muy crítica de la consagración de delitos económicos porque señalan que es parte de la expansión del derecho penal y que eso lo que va a llevar es a criminalizar todas las conductas que se hagan en la sociedad y que todo el mundo va a estar en la cárcel. Y son muy críticos, como les digo, especialmente de delitos económicos. Señalan que hay un bloque de delitos que debe conservarse, delitos contra bienes jurídicos personales, la vida, la integridad personal, la libertad individual, la libertad sexual, la salud, pero que pues, especialmente en el caso de delitos contra bienes jurídicos colectivos, muchos de ellos se podrían eliminar porque hacen parte de una expansión injustificada del derecho penal y de un populismo punitivo. Sin embargo, estas tesis críticas también han tenido una respuesta. Tenemos, por ejemplo, al profesor Ben Schunemann, quien ha señalado que no podemos abandonar totalmente los delitos económicos. Señala que
es necesario conservar parte de los delitos económicos porque pues son delitos que afectan de manera masiva a la sociedad y que a través de algunos de estos delitos económicos se logró atacar finalmente a la criminalidad de clase alta, que tradicionalmente durante muchos siglos habíamos estado enfocados en la criminalidad de lo que se llama la clase baja o de menos recursos de alguna forma, delitos como el hurto, que eran tan masivos, por ejemplo, que la mitad de las personas que se encuentran privadas de la libertad, pues estaban siendo privadas de la libertad por un solo delito, que es el delito de hurto, patrimonio económico individual. Pues Schunemann destaca, oiga, por fin podemos encontrar delitos que ataquen esa criminalidad de clase alta y que ataquen además abusos masivos. Es que si nosotros hablamos, por ejemplo, de un hurto individual, afecta a una persona, pero un delito económico puede afectar a millones de personas. Un fraude en la bolsa puede dejar sin empleo a muchísimas personas si se crea, si se afecta, por ejemplo, una empresa, si se quiebra una empresa, una captación masiva habitual como pues las que tuvimos en los años 90 o posteriormente con estos fraudes como el de EMG, termina dejando sin recursos a millones de personas. Entonces, también existe esa respuesta señalando que gracias a estos delitos podemos atacar a esa criminalidad masiva que afecta a todas las personas en una sociedad desde el punto de vista económico.